Las cuotas patronales ahora pueden pagarlas con sus tarjetas de crédito y débito Visa o Mastercard. Ingrese a servicios.ixgt.org para realizar el trámite en servicios electrónicos. UNIX, más cerca de ti. Los patronos deben pagar al Seguro Social las contribuciones de todos los trabajadores, de acuerdo con el salario completo para garantizarle la atención médica. Los 3 programas son enfermedad y maternidad, accidentes en general e invalidez, vejez y sobrevivencia, donde el trabajador aporta el 4.83% y el empleador el 10.67%. Para mayor información, llame al 2412-1200 y al 2412-1224 extensión 1743 y 1747. UNIX, más cerca de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Acapela. Estamos acá continuando con la serie de entrevistas que nos hemos propuesto hacer, en la que incluye pues, políticos, cantantes, artistas, futbolistas, de todo. Y en esta oportunidad venimos, como lo hicimos hace poquito con el diputado Mario Taracena, a entrevistar al diputado Cristian Álvarez, que ha sido pues, una figura relevante en TikTok y en los medios digitales por la serie de cuestionamientos y fiscalizaciones que anda haciendo. Pues nos dimos a la tarea de intentar platicar con él y amablemente aceptó la entrevista, y por eso les traemos en Acapela al diputado Cristian Álvarez. Diputado, mucho gusto, gracias por aceptar la entrevista. Hola, pues gracias a ustedes por el esfuerzo de generar una serie de entrevistas, de periodismo, de involucrar a quien está del otro lado, ya sea de la televisión, de la computadora, que ahora ya no sabe a uno dónde lo miran, de la radio, porque este cuarto poder que se decía que eran los medios de comunicación ha cambiado mucho. Se han convertido las redes sociales, se han convertido incluso personas que en lo individual arman programas, ya no se necesitan aquellas grandes estructuras que comúnmente era un periódico o un canal de televisión. Entonces estos esfuerzos serios, variados, son muy importantes para la vida en paz, para la democracia de un país. Así que enhorabuena por este esfuerzo, y si yo puedo aportar algo, pues para mí es un gusto estar acá. No solo un gusto, perdón que te diga, sino pues también una obligación de todo aquel que sueña, quiere ser político o es político, ya como en el caso mío que soy diputado. La obligación es constantemente estarle dando la cara a los guatemaltecos, y la vía ideal no es vía nuestras redes, porque en las redes es un monólogo. Yo hablo de lo que a mí me parece, pero realmente la vía correcta son entrevistas con personas profesionales que tienen sus programas y que su responsabilidad o su compromiso no es conmigo, es con la audiencia. Este es un programa un poco más desenfadado, pero que igual busca conocer a la persona. Primero conocer a la persona y luego entrarle de lleno a la actividad que practica. ¿Dónde nace el diputado Cristian Álvarez? Bueno, yo soy guatemalteco, nazco realmente en la zona, bueno, nazco en el hospital militar, ¿sí? Que todavía estaba en la zona 10. Mi abuelo, el coronel Benigno Álvarez Suchité, pues fue coronel muchos años, y por eso pues nosotros con mi mamá, bueno, mi mamá teníamos el derecho de estar ahí en el hospital. Nacimos en el hospital militar. Y al comisariato también, y tenían sus ventajas. Tenían sus ventajas, traer carros. Whisky y todo era. Sí, más para esta época. Las cajas de uvas y de whisky las recuerdo yo de chiquito. Más para esta época. Sí, y recuérdate que hubo una época donde algún, digamos, algún neófito en la economía dirigió el país y se le ocurrió que había que sustituir importaciones y que Guatemala debería ser independiente económicamente hablando. No se conseguían manzanas ni uvas. Y entonces el único que tenía derecho a importar, que quede al pelo, por cierto, los privilegios para un grupo, eso no se vale, quede al pelo que solo el comisariato tenía derecho de importar ciertas cosas, dentro de esas el whisky, las uvas y las manzanas. Por eso es que se recuerdan tanto las cajas de uvas, manzanas y de whisky que le daban a los militares. Porque sobre todo era muy barato para los miembros del muy ejército. Barato y casi único. Barato
Sí, era barato. Barato sí, pero barato porque tenían unos impuestos terribles y el comisariato las entraba sin impuestos. Entonces ahí estaba la ventaja. Una vez más, no se vale. No se valen esos privilegios. Pero bueno, nazco aquí en la ciudad. Vivo un tiempo donde mis abuelos en la zona 7, pero crezco en la Atlántida, zona 18. Ahí pasé 35 años de mi vida. Ahí vivió Arjona. Arjona vivía en Santa Elena, y digamos de la Atlántida y subiendo a la Maya. Ahí estuvo. En la Atlántida, yo fui a la casa de Arjona en la Atlántida, en la colonia Atlántida. Él estudió conmigo, por eso No sé, se lo comento. pero también estuve en Santa Elena. Sí, ahí daba clases. En la una escuela de Santa Elena. Ah, sí. Todos los días se aprende algo. Ahí Siempre de... había creído que era Santa Elena. Daba clases en Santa Elena. Sí, bueno, él daba de la clases. Atlántida. Sí. Ahora más. ¿Dónde estudia el diputado la primaria y los básicos? Bueno, no era diputado en ese tiempo. ¿Dónde estudia Cristian? Yo estudio la preprimaria en el Castillo Encantado. Justamente hoy alguien me mandó una foto del Castillo Encantado. Pero de primero, primaria, 1985 a 1995 me gradué del Liceo Guatemala. Ahí estuve 11 años de mi vida en la zona 5, en el liceo, Ahí comiendo salió. chucos todo el Sí, tiempo. con el chino, con el original chino. Los chucos del chino, ahí Ajá. en la esquina. Ajá, Sí. el original chino. Después todos eran chinos. Estuve en la banda muchos años. Sí. Y en ese, bueno, Mario Taracena, obviamente, y todos los políticos, muchos de ellos salieron del Liceo Guatemala también. Álvaro Arzú. Álvaro Arzú. Jorge Serrano Elías. Hay amistades que se conservan de esa época. ¿Del liceo? Sí. Sí, 11 años viéndonos con 100, 120 personas todos los días. Tengo muy buenos amigos del colegio. El sábado pasado fue el convivio, habíamos más o menos 40. Siempre es un gusto ver a esos compañeros de colegio, de los cuales o con los cuales te reís exactamente de lo mismo que te reíste del año pasado y el antepasado y el antepasado, y recordás con mucho cariño los apodos, el bullying del momento, los profesores, Charrito, Tío Julio, el hermano Chofo, qué sé yo, Mediavía. Bueno, sí guardo una amistad muy grande con muchos del colegio. ¿Qué apodo tenía Cristian Álvarez? Bueno, a mí me decían en el colegio Tacuacín, un grupo de amigos, porque yo nadé muchos años a nivel de la selección, y en tercero y cuarto, tercero básico, cuarto bachillerato, que fueron los años donde más duro nadaba. Llegaba obviamente uno cuando nada vive con hambre, nadábamos de 4:30 a 6 de la mañana, entonces llegaba uno con mucha hambre al colegio. Ya sabes, tengo la bendición de que mi mamá nos hacía unos banquetes para las refacciones, panqueques, bueno, casi que egg McMuffins hechos en casa. Entonces ya a las 9 tenías hambre, entonces yo me sentaba hasta atrás de la clase y me ponía a comer en escondidas, y como comía así, había un mi amigo que me decía que comía puro tacuacín, y ese es el apodo que con mucho cariño me dicen muchos amigos del colegio. Y otro grupo me dice Matías. Había un futbolista italiano que se llamaba Cristian Matías. Entonces había otro grupo de amigos, esos son más los amigos de mi hermano que hubo un año abajo, que casi todos me dicen Matías. Entonces con mis amigos del colegio de la 95 me dicen Tacuacín, y mis amigos digamos, de mi hermano que hubo un año abajo me dicen Matías. Escuché que la natación y todo, habían otros deportes que practicaba el diputado, bueno, Cristian, no el diputado en ese momento. Nadé, digamos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Luego en la U me pasé a jugar waterpolo. Jugué waterpolo unos 10 años, tal vez, 12 años. Fuimos a Colombia, a Cuba, El Salvador, Costa Rica, en Guatemala. Tenemos una medalla de oro centroamericana bien ganada aquí en Guatemala, con buenos amigos para el waterpolo. ¿A nivel de selección o de equipo? De selección. Del Waterpolo en Guate solo hay selección, y un par de colegios tienen waterpolo, pero somos pocos los que practicamos. Y sí estuve en la selección 10 años. ¿Y fútbol nada? Fútbol poco, porque como nadás, el fútbol te puede arruinar las rodillas, y una lesión de rodillas te molesta mucho para nadar. Entonces, como siempre estuve en nivel competitivo en natación, siempre vivíamos como cuidándonos, pero nunca fue muy bueno para el fútbol, la verdad. Fui más de deportes de la piscina. Como la selección de Guatemala, que no son buenos para...
A nivel de universidad, ¿qué carrera sigue Cristian Álvarez y dónde llega a concluir sus estudios? O si todavía... Yo estudio en el 96, entro a estudiar Administración de Empresas en la Universidad Francisco Marroquín. Termino de estudiar en el 99. Me voy una temporada a perfeccionar el inglés a Chicago, porque si no tenías el TOEFL no te graduabas, eso me hacía falta. Me gradué en el 2002 de la universidad. Saco una maestría de Economía Empresarial con un grupo de amigos y profesores de la Marroquín también, que nos apostó la universidad como para quedarnos dando clases. Entonces muchos años de mi vida estuve ligado a estudiar y a trabajar en la Universidad Francisco Marroquín. ¿Nace ahí ya el deseo de ser político? ¿O ya venía desde antes? ¿O desde cuándo surge esa espinita de decir yo quiero ser diputado? Bueno, ser diputado toma tiempo para que surgiera. Yo sí, siempre me gustó el trabajo social, estar cerca de la gente, organizar proyectos. Fundamos un club más o menos en el 98, 99, que se llamaba el Club Activo 2030. Es una especie de club rotarios que aceptábamos personas de 20 a 39 años. Tenía yo 20, 19 creo yo cuando empezamos ese proyecto con otros buenos amigos. Y a mí me gustaba mucho organizar los proyectos, estar ahí en la jugada. Siempre me llamó la atención el tema de la política, más cuando empiezo a estudiar economía y me doy cuenta que muchos de los fracasos político-económicos de los países de América Latina es porque no han entendido el concepto clave de que una sociedad de hombres libres y responsables progresa muchísimo más fácil que una sociedad de hombres y mujeres guiados por la mano divina de algún iluminado que se cree presidente. Europa es al revés. Europa ha tenido éxito económico, pero llegan los iluminados a querer pelearse con los vecinos. No han entendido o no habían entendido mucho los temas de paz. Ahí me empieza a llamar la atención los temas de política económica y empiezo a entender que el fracaso de las sociedades es justamente porque son incapaces de construir un sistema de derecho que permita el intercambio y el desarrollo económico. Y los sistemas de derecho, es decir, porque la economía crece y se vuelve una economía de mercado, sí hay un sistema de derecho que funcione. Y lo que no tiene Guatemala es un sistema de derecho que funcione. Como se crea un sistema de derecho, todo te va llevando como que a la política, aquí, al Congreso. Y bueno, entonces por ahí siempre estuve muy ligado a algunos partidos, me invitaban a dar conferencias, siempre iba, y por ahí se fue metiendo esa espina. ¿Quién convence a Cristian Álvarez para decidirse a participar en política? Bueno, la persona que realmente, como que mi papá siempre le gustaba el tema, pero mi papá le tocó mucho, creo yo, responsablemente. A veces pienso yo si soy irresponsable, igual que mi papá, por cierto, pero mi papá le tocó decidir entre hacer política que le gustaba o mantener a sus 4 hijos, trabajar para tener el hogar que nos pudo dar. Y esa disyuntiva pues lo va llevando más a trabajar y alejarse siempre de la política. A mí, fuera de mi papá, el que me convence de que esto puede cambiar, de que sí es un tema de educación, sí es un tema de habilidad de convencer a otros, es el doctor Manuel Ayau, con quien trabajamos el proyecto de ProReforma. Y fuimos a conferencias. El doctor Ayau decía que había que reformar el sistema, una mezcla en política y fuera de política. Es decir, educando, pero también llevando propuestas. Por eso llevamos una propuesta de reforma a la Constitución aquí al Congreso, la trajimos con el grupo ProReforma. Él es el que en el fondo me convence. ¿Con quién entro a participar ya de forma seria en política? Con el doctor Eduardo Suber. Ahí conozco a Roberto González de Creo y a partir de ahí fundamos ese proyecto y aquí sigo. Fue
Es lo que esperaba Cristian Álvarez encontrar, porque a veces uno se mete a alguna agrupación y no le gusta ya cuando está y dice, bueno, esto no es lo que yo quería. Es decir, desde el inicio dice, esto es lo que sí quería, y además es con quien yo quería estar, con Roberto, por decir. Con Roberto, con el doctor Suber. Sí. Sí, yo creo que, bueno, en Guatemala hay 29 partidos. Para que uno siga en el mismo por 12 años, no hombre, 14 años llevamos ya en este proyecto. En 2008, 2009 empezamos a trabajar en las bases del proyecto. Sí, me siento cómodo. Por supuesto que esa comodidad o esa perfección ni en tu casa. Ah, sí, siempre hay. Es decir, siempre hay tiras y encoges, desavenencias. Pero hay que aprender a vivir la democracia desde adentro, a entender que no siempre vas a tener la razón. Y lo más importante, que son procesos educativos de ir convenciendo al otro que yo tengo razón, no tú. Y esa es la lucha, por eso fui secretario de formación del partido muchos años. Es una lucha bien complicada. Pero como todas las luchas que valen la pena, no hay que desmayar, no hay que perder la fe. Y el optimismo de que cada vez van a haber más gente que piense como uno. Sí he encontrado una casa cómoda, creo, donde pues me han dejado ser. No he tenido mayores paredes que me detengan a lo que he hecho. O sea que sí me siento cómodo con el partido y con la gente que está alrededor. Conversando con otros políticos y con otros diputados específicamente, hablábamos y ellos, algunos pues contaban de que participar como diputado en determinada posición, 1, 2, 3, y dependiendo por dónde, hay que aportar, o sea, hay que pagar la posición. A Cristian Álvarez le piden algo cuando va a participar, le dicen, mira, la posición te cuesta $1,000,000. No, nosotros en Creo teníamos o tenemos una filosofía en la cual hay que, digamos, llenar un cubo de algunas características para poder ser candidato. Uno es tu intelectualidad, tienes que aportar ideas al proyecto. Y 2, tienes que aportar tiempo al proyecto. Al final de cuentas, el tiempo es dinero. Yo sí le aporté a Creo mucho tiempo útil de mi vida. Yo sí di conferencias, sí fui casi a todos los lugares donde el partido tenía organización desde el 2012. Sí, te digo, he de haber conversado más de en alguna oportunidad con todas las líderes del partido. Tiempo, le puse mucho. O sea, yo sí tenía ese cubo de Creo lleno de tiempo, de intelectualidad. Y por supuesto tenés que aportar seguidores también, porque por muy inteligente y mucho tiempo que metes, si no convences a gente o te conoce gente que vote por ti, digamos que esa es otra área en la que competís. Y por supuesto hay que aportar ciertos recursos, hay que invitar a la gente a tomarse un café, alguien lo tiene que pagar. Hacemos convivios, alguien tiene que pagar el tamal, poner su casa. Pero yo siento que yo invertí mucho mi tiempo en Creo. Y eso se sopesó mucho a la hora de decidir quién iba. Por supuesto, tal vez habrían otras personas que no pusieron tanto tiempo y estaban dispuestos a poner tal vez más dinero. En mi caso, sopesó mucho el proyecto o el tiempo que yo le había dedicado a esto y por eso accedo a una posición. Es más, quienes estamos hoy en el Congreso, digamos, Chofo Noitze, que iba delante de mí, fundador del partido, secretario general del partido varias veces, le dedicó también mucho tiempo al proyecto y hoy entendía que él iba delante de mí. No creo que ninguno de los dos pusimos nuestro talento, nuestro tiempo en ese tema. Óscar Chinchilla, también años de estar en el partido. ¿Quién más entra? Adelita Torreviarte, que entra con nosotros, una señora que tenía ganada su posición, jamás hubiera dado a Adelita algo por entrar. Por supuesto entendía que había que pagar los tamales. Había que aportar, sí, pero no fue aquello de decir, te cuesta $1,000,000 la primera posición. Y tampoco he visto ni sé de nadie que haya hecho eso aporte dentro del proyecto. Si a mí me tocara decidir alguna vez quién es candidato y eso, nunca sería la guía quien pone dinero.
Yo estoy convencido de que estas 4 armas en la política son importantes: tu talento, tu tiempo, tus seguidores y aportar cierta cantidad de recursos. Pero la combinación ideal es un poquito de las 4. Cuando uno se lanza un proyecto, lleva en mente qué es lo que quiere hacer. Es decir, cuando Cristian Álvarez decide, bueno, voy a ser diputado, ¿por qué? Bueno, mi meta central de entrar a ser diputado era mover el discurso político hacia, digamos, un sistema de libre empresa. Eso es lo que a mí me motiva, lo que yo platico con mucho de la gente, lo que di clases 20 años, di clases sí, casi más de 20 años, sí, como 20 años. Y en todo momento yo me considero una persona en pro de la libre empresa y yo quería mover ese discurso en el pleno hacia la libre empresa. ¿Pero qué significaba eso? Bueno, por ejemplo, eliminar el IUCI. Presentamos un tema del IUCI porque el IUCI castiga al pequeño emprendedor. El que ya tiene plata para pagar, tener abogados y eso, es el IUCI, no le importa. El que está emprendiendo, perdón, no es el IUCI, ya me confundí, es el, ¿cómo se llama? ¿El IVA o el...? No, es el ISO, perdón, el ISO, que realmente es un impuesto adelantado sobre el ISR. Entonces, este impuesto adelantado del ISR, el que ya tiene, pues no le afecta, pero tú que estás empezando, no has ganado. Pero como te van a calcular el ISO sobre la venta o sobre tus activos, tú no has ganado ni un len. Pero ya llega la SAT y te dice, pues usted vendió tanto, tiene que pagar. Pero no he ganado, no he generado impuesto sobre la renta. No se preocupe, el otro año se lo descuento del impuesto sobre la renta que ya pagó este año. Un impuesto a la utilidad adelantado mata las pequeñas empresas. Hemos dado batallas, por ejemplo, Guatemala es el país donde se come el arroz más caro, se compra el arroz más caro y cuando te pones a investigar, pues sí hay una especie de monopolio y de ventajas comerciales para un grupo de arroceros. Como lo de las medicinas. Las medicinas, otro ejemplo. Hay unas ventajas con eso. Y entonces, cuando no se puede competir, el que termina pagando los platos es el consumidor y beneficia a un grupo de empresarios. Contra eso hemos luchado, propusimos quitar los requisitos de registros sanitarios y que se quedaran, que cualquier medicina, cualquier proveedor que quiera traer medicinas, por supuesto legalmente compradas en laboratorios que tengan FDA, y hay otra igual que la FDA en Europa y en Asia, pues que lo puedan traer. ¿Qué va a hacer el Laboratorio Nacional de Salud comparado con lo que no ha hecho la FDA en Estados Unidos? Lo único que te generan son monopolios porque no te dejo traer el producto a ti, solo lo traigo yo. Yo lo puedo vender al precio que se me da la gana. ¿Cómo pasó con el pollo, el azúcar en un tiempo? Pasó por muchos años con la cerveza. Como el cemento. Bien decías tú, el pollo, el cemento. Ese tipo de batallas es la que, digamos, me trae a mí aquí al Congreso en primera instancia. Pero me doy cuenta que las discusiones aquí no son muchas. Es decir, las comisiones no funcionan al ritmo que uno quisiera. Se juntan una vez cada 15 días, si bien nos va. Pero no funcionan porque no les interesa el tema, por ciertos intereses, o no funcionan simplemente por desidia e incapacidad. Es una mezcla y te diría yo, por supuesto intereses van a haber. Aquí en el Congreso es el lugar de los intereses. En esta mesa es donde nosotros hacemos reuniones de algunas comisiones, aquí tú esperas que estén sentados los que están a favor de los monopolios, los que están en contra, los que no entienden nada, los burócratas. Aquí te imaginas, y así es, una serie de gente que a favor y en contra, pero de frente a la gente. Y entonces aquí se van tomando decisiones, por lo menos, con el objetivo de servir mejor a los ciudadanos. Para mí el principal problema de las comisiones de trabajo es que se politizan más de la cuenta. Aquí estamos en un órgano político, no debe ser malo hablar de política, pero sí hay formas de despolitizarlas. A mí me encanta la forma como funcionan las comisiones en Estados Unidos. Tú llegas a ser presidente de la Comisión de Economía
no el primer año que sos diputado. Entonces yo, digamos, hubiera entrado aquí y quiero ser presidente de la Comisión de Economía, me hubiera tenido que meter a la Comisión de Economía. Esperar que el que está de presidente de la comisión no gane una elección, porque es inamovible. Pues no inamovible por ley, pero sí por edad, por respeto, por canas. Entonces el que es presidente de la comisión ese se queda, a menos que le consigan algo. Como que fuera un cargo vitalicio. De respeto. Sí. Tiene mucho que ver la edad y el tiempo que vas en el Congreso. Eso es sano, porque entonces tú de joven llegas como de retador al status quo que va a estar dirigiendo la comisión, pero lo respetas. Y él se mantiene 2, 3, 5, 8 años en la comisión, los que le dure su respaldo popular. Pero lo que pasa es que aquí hay presidentes de comisiones muy malos. Y que duran un año. Y que es más un premio al partido, y el que tiene más peso en el partido o el que está por irse del partido, entonces para que te calmes te doy una comisión. No necesariamente el que sabe de economía, el que lleva más tiempo. Entonces se da un desastre. ¿No se puede emprender una lucha por cambiar la forma de elegir a los presidentes de comisiones? Sí, creo que es una lucha que la está manejando muy bien ciertos grupos. Yo los he apoyado, he dado muchas veces mi visión de esto y estamos trabajando justamente en una reforma a la ley del Congreso. Pero creo que ese es un cambio fundamental para que sí haya discusión en las comisiones. Pensando o por el interés de ciudadanía, ¿se podría hacer eso? De cambiar, reformar la ley del Congreso y reformar esas cosas. Sí se ha cambiado, sí se puede. Pero en esta legislatura. No, en esta legislatura no. No. Y nada en política ni en el Congreso, nada bueno, termina así de romplón, de un día para otro. Esto es un proceso donde se van madurando las ideas, se va convenciendo una élite alejada de la política, que es bueno, una élite empresarial, una élite académica, se van convenciendo de que sí hay que cambiar la forma en cómo funcionan las comisiones. Ya cuando hay un grupo convencido de eso, empieza el trabajo dentro del legislativo. Y eso va generando esos cambios sanos. Los cambios de romplón no sirven. Muchos de los cambios, por ejemplo, que se hacen en la legislatura de Mario Taracena, cuando él es presidente, que los aplauden muchos, fue muy de romplón. Sí, y retrocedieron casi todos. Uno que no ha retrocedido, que ahorita lo quieren hacer retroceder, pero va bien, es la ley de acceso a la información, una herramienta que se socializó, llegó y se ha ido mejorando. Ya no sirve de nada. En los momentos actuales, la ley de información, de acceso a la información pública no sirve de nada. Ha tenido sus retrocesos, pero sigue siendo retrocedió mucho. Ahora no dan información, se escudan. La PDH en este momento pues está inactiva de gente que me ha contado a mí. Que yo justamente hoy, no sé cuándo va a salir el programa, pero hoy sale el lunes. En unas horas de hoy tengo una reunión con el nuevo secretario de Información Pública. La anterior hacía su lucha, pero la PDH está un poco disminuida. Vamos a ver qué tal nos va con pero es una batalla que hay que dar muy... ¿Cuál estaba la PDH antigua está muy disminuida? Sí, en fuerza. O sea, sí hacía un trabajo, pero le no quitaron recursos, le quitaron de todo. Mucho caso. Sí. Y la que estaba en la Secretaría de Acceso a la Información, una excelente persona, convencida de su trabajo, de lo importante de su trabajo, por lo menos a mí, en mi búsqueda de información, en mi apoyo a periodistas, siempre nos apoyó y dio dictámenes a favor de que tienen que entregar información. Por cierto, haber puesto unas 20 denuncias por negarme información penales. Las cuotas patronales ahora pueden pagarlas con sus tarjetas de crédito y débito Visa o Mastercard. Ingrese a servicios.ixgt.org para realizar el trámite en servicios electrónicos. UNIX, más cerca de ti. Los patronos deben pagar al Seguro Social las contribuciones de todos los trabajadores, de acuerdo con el salario completo para garantizarle la atención médica. Los 3 programas son enfermedad y maternidad, accidentes en general e invalidez, vejez y sobrevivencia, donde el trabajador aporta el 4.83% y el empleador el 10.67%. Para mayor información, llame al 2412-1200 y al 2412-1224 extensión 1743 y 1747. UNIX, más cerca de ti.